Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Dios te continúa bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando en esta mañana. Este es tu programa Portal de Gloria, que viene a tu hogar por la emisora WGDL 1200 AM y toda su red repetidora. Así que en esta hora, amado hermano, Dios quiere hablar contigo. Y yo tengo que decirte, feliz resurrección. La resurrección de Cristo no fue solamente para Él, fue para ti y para mí, porque la palabra de Dios decía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nosotros íbamos al infierno irremisiblemente, pero como Cristo resucitó, juntamente resucitó a su pueblo con Él. Y de hecho, déjame decirte una cosa, no solamente lo dijo Cristo, no solamente lo hizo Cristo, también en Oseas, en el Antiguo Testamento, dice, reviviría a su pueblo al tercer día. Lo dice Oseas en el Antiguo Testamento, cuando todavía Jesús no había venido a la tierra, cuando todavía no había empezado su ministerio, no se sabía que iba a venir un rey salvador, ya Oseas lo había profetizado. Aleluya. El don de profecía, hermanos, es un don real. Y todavía en este tiempo existe el don de profecía. Así que, hermanos, si tú no sabes lo que es eso, lee la Biblia para que tú te empapes de las cosas del Señor. Aleluya. Así que hoy damos gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios bueno, a ese Dios hermoso, a ese Dios que nos ama. Aleluya. Y que nos soporta, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos ponemos un poquito insoportables, ¿verdad que sí? Con el Señor, pero Él siempre lo soporta porque Él nos ama, dice la Biblia. Él nos amó, nos ama y nos amará por toda la eternidad. Aleluya. Qué bueno. Si tú crees que nadie te ama, estás equivocada, estás equivocado. El Señor te ama desde antes de la fundación del mundo y te busca. Aleluya. Él te busca porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo venga al reino de los cielos. Por eso, el único paso que tenemos que dar es el arrepentimiento. El arrepentimiento es clave. ¿Arrepentimiento de qué? De lo que somos. ¿Qué somos? Pecadores. Pues tú te arrepientes de tus pecados y le dices al Señor, hoy yo tomo, Señor, la justicia tuya en la cruz, la hago mía, y tú toma mis pecados y llévatelos tú, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero yo sé que el Señor habla, que el Señor nos ministra, que el Señor quiere que tú y yo vayamos al reino de los cielos cuando nos toque el momento, porque es que nos va a tocar el momento, hermanos. Estamos aquí, pero algún día iremos a su presencia. Eso es inminente, aleluya, indiscutible, aleluya. Así que vamos a cantar hoy una canción muy hermosa, de mis preferidas. Si tú la sabes, cántala conmigo. Cuando el mundo te inunde de fatalidad y te agobie la vida con su mucho afán y se llene tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras
porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción, una nueva vida. Aleluya. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se apagará. Puedes descansar en su presencia. Aleluya. Santo es el Señor. Un hombre que subía cada día al autobús para ir al trabajo. Una parada después, una anciana subía al autobús y se sentaba al lado de la ventana. La anciana abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Siempre hacía lo mismo y un día, intrigado, el hombre le preguntó qué era lo que tiraba por la ventana. Son semillas, le dijo la anciana. Le dijo la anciana, ¿semillas? ¿Semillas de qué? ¿De flores? Es que miró afuera y todo está tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino, decía la anciana. ¿Verdad que sería bonito, señor? Pero las semillas caen encima del asfalto, señora. Las aplastan los coches. Se las comen los pájaros. Aunque algunas se pierdan, alguna acabará en la cuneta y con el tiempo brotará. Pero tardarán en crecer. Necesitan agua. Yo hago lo que puedo hacer. Ya vendrán los días de lluvia, decía la anciana. La anciana siguió con su trabajo y el hombre bajó de su autobús para ir a trabajar, pensando que la anciana había perdido la cabeza. Unos meses más tarde, yendo al trabajo, al mirar por la ventana, vio todo el camino lleno de flores y se acordó de la anciana. Pero hacía días que no la veía. Y preguntó al conductor y él le dijo que la anciana hacía un mes que había muerto. El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje. Las flores han brotado, se dijo a sí mismo, pero ¿de qué le ha servido su trabajo? No pudo llegar a ver su obra. De repente oyó la risa de un niño. ¡Mira, padre! ¡Cuántas flores! La anciana dejó su herencia a todo cuanto las quisieron recibir. Dice que aquel hombre, desde aquel día, hace el viaje de casa
al trabajo con una bolsita de semillas en sus manos que va arrojando por la ventanilla. No dejes de sembrar cosas buenas. Alguien siempre recogerá tu cosecha. Qué hermosa reflexión. Hermanos, a mí me encanta esta reflexión. Y ahora, en este tiempo de primavera, que empiezan a salir las flores, uno se regocija cuando las ve. Aleluya. Hermanos, hoy vamos a hablar un poquito de la resurrección de Jesús. Resucitar es volver a tomar vida después de haber sido declarado muerto. Eso es lo que quiere decir resurrección. Y esto es un evento sobrenatural, porque solo Jesús en la historia primitiva tuvo el poder para levantarse de la muerte. El evento de la resurrección no es un hecho aislado, hermanos, sino que tenía un significado en la vida de todo ser humano hasta el día de hoy. Jesús no resucitó para dar un show mediático. La resurrección de Jesús fue la manera que el Dios Padre escogió para mostrarnos el plan que Él tenía para que pudiésemos entender cuál sería nuestro destino a partir de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y todo esto, hermanos, es un proceso espiritual, porque en cada evento que vivió Cristo en la tierra nos mostraba nuestro destino final, que no es otra cosa que la vida eterna en el reino de los cielos. Dios y Cristo nos mostraba a cada paso lo que ellos planificaron para nosotros desde el principio de la creación. Romanos 6:5, apúntalo por ahí si tienes una libretita y lo estudias en la semana. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser resucitados? ¿Por qué? Porque nosotros morimos en nuestros delitos y pecados. Lo decíamos al principio. Cuando Adán y Eva provocaron que la humanidad completa, hermanos, porque no fueron algunos, fue la humanidad completa, perdiera la unión que teníamos con Dios en la perfección, el pecado nos separó de Dios. Desde ese momento morimos espiritualmente. Sí, porque la muerte vino por causa de la desobediencia y el pecado que entró a la tierra. Esa fue una de las maldiciones que hubo, la muerte física. Por eso tú y yo tenemos que morir a este cuerpo en algún momento. Efesios 2, del 5 al 6 dice también, apúntalo por ahí, Efesios 2, del 5 al 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, y juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de el Padre, que Él fue el que hizo el plan, que nos resucitó juntamente con Cristo. Aleluya. En el momento en que Cristo se levantó de la muerte, también tú y yo nos levantamos de la muerte, aunque no estábamos allí en la tumba con Jesús. Nos levantamos de esa muerte, hermanos. Mire, cuando Cristo resucitó, lo hizo
porque usted y yo necesitábamos resucitar de la muerte que nos provocó el pecado. Pero ni usted ni yo teníamos la capacidad espiritual para llevar a cabo un evento sobrenatural como este. Dios Padre buscó quien lo hiciera por nosotros, el que tuviera la capacidad y la perfección espiritual para poder hacerlo y para él poder aceptarlo, porque acuérdense que Dios es perfecto. Dios no acepta cosas imperfectas. Y no solo nos resucitó espiritualmente, sino que también nos dio un lugar con Él. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, usted se convierte en una persona perfecta delante de los ojos de Dios, porque Dios lo está viendo a través de Cristo y a través de su sacrificio en la cruz. Usted tiene un lugar reservado en el reino de los cielos. ¿Usted lo sabía? ¿Sí? La resurrección de Cristo tuvo un propósito para beneficio tuyo y para beneficio mío. Y en ese tiempo, ese propósito no estaba tan claro como lo tenemos tú y yo, gracias a la Biblia. Imagínese usted que Jesús le explicó a sus discípulos un sinnúmero de veces lo que iba a suceder con él y nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron, hermanos. Ellos estaban pensando en que Jesús había venido para establecer un reino terrenal y por consiguiente libertarlos del gobierno opresor de los romanos. Ellos pensaban que iba a ser un rey como por ejemplo un gobernador, como la gobernadora de Puerto Rico, como el gobernador de Perú, como el gobernador de Estados Unidos. ¿Usted me entiende? Ellos estaban esperando un gobernador terrenal. Por esa razón no entendían lo que Jesús le explicaba acerca del reino que él venía a establecer, que era un reino espiritual, que él había sido enviado a librarlos, pero no del gobierno romano, sino del gobierno de Satanás, que nos había tomado en sus manos y que nos llevaría al infierno irremisiblemente. Mire, ese es el reino de las tinieblas y de la muerte y del pecado. Los discípulos caminaron con Jesús, pero nunca ni le entendieron, ni le creyeron tampoco mucho, hermanos. No le creyeron mucho. Aun cuando fueron testigos de sus milagros, de sus señales y de sus prodigios. Mire si fue así, que cuando Cristo fue crucificado, ninguno de ellos se acordó de que Él les dijo que resucitaría el tercer día. Lucas 9:22 lo relata claramente. Oiga, apúntelo por ahí para que en la semana usted lo lea. Lucas 9:22 lo relata claramente, que Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Léalo en Lucas 9:22. Pero los discípulos no entendieron, ni se acordaron en ese momento cuando apresaron a Jesús. Lo más seguro que fue que estaban frustrados pensando que la misión de Jesús en la tierra había fracasado porque lo mataron y no llegó a ser el rey de Israel como ellos pensaban allá en el trono de los romanos. Que fue ellos, mire, querían para que destronara al gobierno corrupto de los romanos. Eso era lo que ellos querían. Eso era lo que en realidad ellos pensaban que Jesús venía a hacer. Y cuando sucedió lo que sucedió, aunque se lo dijo en Lucas, no lo entendieron, hermanos. No entendieron nada. No tenían ni idea de lo que Cristo había logrado, entregando
dando su vida, su sangre. Y no se dieron cuenta que cuando Cristo se levantó, aleluya, porque Cristo se levantó de los muertos, también ellos se habían levantado de la muerte eterna, aleluya, y juntamente con ellos, tú y yo, porque esto era para toda la humanidad que lo cree. ¿Lo crees tú en esta mañana? Es mi pregunta para ti. ¿No se dieron cuenta que cuando en el momento en que Cristo entregó su espíritu, hubo un terremoto que rasgó el velo del templo, que eso significaba que se rompió la maldición de separación entre Dios y el hombre, y desde la creación, y que ahora la humanidad podía entrar confiadamente al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia dice que hay que aceptar a Cristo y su sacrificio como nuestro único Salvador personal, porque fue a través de su sacrificio que podemos entrar al reino de los cielos. No es a través de tu sacrificio, no es a través de tus obras, no es a través de que tú cantes lindo, no es a través de que tú prediques lindo, no es a través de que tú hagas muchas cosas en la iglesia, es a través del sacrificio de Cristo, porque fue el único que pudo dar una sangre perfecta para que el Dios Padre nos aceptara en el reino. No por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio de Él, hermanos, de Él. Tampoco se dieron cuenta que Jesús le quitó toda autoridad a Satanás, inclusive lo que tenía sobre nosotros. Y le digo más, si le hubiese creído los discípulos a las palabras de Jesús, hubiesen pasado al frente de la tumba todo el día tercero para ver y presenciar el evento de la resurrección de Cristo de la muerte. Hubiese sido maravilloso que ellos hubiesen podido verlo con sus propios ojos, pero no, ellos salieron corriendo, estaban aterrorizados porque los romanos estaban buscando a todo el que creyera en Cristo para matarlo también. Pero ellos vieron y no creyeron. Ver con sus propios ojos cuando esa piedra comenzara a rodar, eso hubiese sido maravilloso. ¿Ustedes no creen? Y se abriera esa tumba y ver al maestro caminando hacia afuera con vestiduras resplandecientes. Y usted, si hubiese perdido ese evento, si supiese y creyese que iba a ocurrir al tercer día ese evento, ¿usted se lo hubiese perdido? No, cuando uno cree algo, uno lo cree, ¿verdad que sí? Cuando dicen por ahí, mira, por ahí va a pasar el gobernador o la gobernadora, la gente hace fila en las calles para ver cuando pasan y buscan banderas y cosas para cuando pasen. Mira, hermano, ¿sabe una cosa? Esto es lo más maravilloso que pudo haber pasado. ¿Y sabe quiénes presenciaron eso? Los que menos se lo merecían. Unos soldados romanos que pusieron a la puerta de esa tumba, porque habían dicho que como él iba a ser resucitar, dijeron, eso van a hacer un truco para sacarlo de ahí y decir que resucitó. Y pusieron montones de soldados romanos ahí velando esa tumba de día y de noche. Cuando esa piedra comenzó a temblar, aleluya, y comenzó a temblar esa tumba, y surgió un ruido estremecedor allá adentro, y la tumba se abrió, y eso salió la luz de esa tumba, y ellos comenzaron a ver un cuerpo saliendo, salieron corriendo, mire, como decimos nosotros los boricuas, como molleja escupía. Salieron corriendo, porque ellos dijeron, ¿qué es esto? Fueron los soldados, los mismos soldados. Y es más, los mismos soldados fueron allá al gobernador y dieron testimonio de lo que ellos vieron, porque estaban aterrorizados. Y el gobernador les dijo, pues mire, ustedes no van a decir que ustedes vieron eso. No, ustedes no van a decir eso. Ustedes van a decir que ellos se robaron el cuerpo, ¿ves? Y siguieron con las artimañas de ellos, con las mentiras de ellos, porque no querían que la gente supiera la verdad. Y eso pasa en este tiempo también, hermanos. Hay gente que no quiere que tú sepas la verdad. Hay gente que tergiversa la verdad.
Hay gente que dice que la verdad no es Cristo Jesús, que la palabra ya está obsoleta, que ya no sirve, que eso está vacío, que eso no pasó, que eso es del tiempo de antes, que tú no estás en el mood de vamos a decir, de la civilización, si es que tú crees en eso. Pero la palabra dice que Jesucristo es el mismo, hoy, mañana y siempre y por todos los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no varía, no tiene sombra de variación. Así que esta palabra es real hasta el último día que vivamos en esta tierra. Y usted, si hubiese perdido ese evento, ¿verdad que no? Yo, mire, tampoco. Yo no me lo hubiese perdido por nada del mundo. Pero en donde estaban los discípulos al tercer día de la muerte de Jesús, eran escondidos. Estaban escondidos. Andaban huyendo. Unos cogieron camino a Emaús, otros se escondieron, otros estaban encerrados en sus aposentos y se perdieron el evento más importante de la historia de la humanidad por no creer. Porque nosotros decimos a veces, creemos, pero no creemos nada. A veces decimos, nosotros creemos en Dios. Creemos que una vez existió, creemos en Cristo, pero no le creemos a Él. Cuando Él dice, yo voy a hacer esto, no le creemos. Dios quiere que creamos hoy en esa resurrección, porque si no lo crees, te vas a perder el evento más importante de tu vida, tu traslado al reino de los cielos eternamente y para siempre. Porque a través de su resurrección, tú y yo fuimos juntamente resucitados con Él para pasar de muerte a vida. La vida real no es esta que estamos viviendo en este mundo. Esto es efímero, esto se va a acabar, hermanos. Esto tiene una fecha de expiración para cada uno de nosotros. Mire, moribundo, la vida real es aquella que vamos a experimentar cuando abramos los ojos en el reino de los cielos. Ahí es que vamos a abrir los ojos realmente y digamos, qué glorioso, he vuelto a mi casa, he vuelto a mi hogar, en donde pasaré mi eternidad. Porque allí sí te vas a sentir seguro. Allí no te vas a sentir advenedizo ni extranjero. Allí te vas a sentir que tú formas parte de ese lugar, porque esa va a ser tu eternidad, al lado del que te salvó y del que me salvó. ¿Quién? Jesucristo, el Señor. Me libertó, me sanó y me perdonó. Allá vamos a tener una conciencia clara de lo que es verdadero y de lo que no lo es. Porque aquí, hermanos, tenemos una mercocha, como decimos los puertorriqueños. No sabemos lo que es verdad ni lo que es mentira. A veces creemos en una cosa y después creemos en otra, contraria a lo que creíamos. Por eso Jesús dijo en el Juan 14, 6. Apúntalo. El libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano y hermana que me está escuchando, si no has hecho pacto con Cristo, todavía este es tu momento de visitación. Dios quiere visitarte. Dios quiere visitarte para darte un momento en el cual tú puedas ser salvo. Aleluya. Porque esa es vamos a decir, la visión de Dios para con nosotros. Que seamos salvos y entremos al reino de los cielos eternamente y para siempre. Dice Apocalipsis 19:16 que Jesús en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, y es este: Rey de Reyes y
Señor de señores. Léelo. Está en Apocalipsis 19:16. Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabes por qué dice asimismo? Porque dice la Biblia que en el principio, en Génesis, estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos cuando se creó toda la humanidad y todo el universo. Allí estaba Jesús también. Y Apocalipsis 19:16 viene y lo vuelve otra vez a mencionar. Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2 lo dice. También Jesús también recibió un grado de doctorado, hermanos. Salvador del universo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo éramos unos perdidos. Esa era la realidad. Tú y yo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y que no había nadie que salvara a la humanidad de nuestros delitos y nuestros pecados. Porque ni tú ni yo nos podíamos salvar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nosotros no había perfección. Adán y Eva se encargaron de traer pecado e imperfección a la humanidad. Y tú y yo somos parte de esa humanidad. Así que en nosotros lo que había era imperfección. Y el Padre Celestial dice en su palabra que Él no admite imperfecciones porque Él es perfecto, hermanos. Tiene que haber perfección para Él admitirlo. Así que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y no había quien nos salvara, porque aparte de nosotros no había nadie más. Y entonces Él se echó sobre sus hombros nuestros pecados. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Él dijo, heme aquí, papá, envíame a mí. Yo salvaré a esta humanidad. Porque Dios dijo, yo no puedo dejarlos en delitos y pecados, porque quienes los pecaron fueron Adán y Eva, no fueron ellos. Así que yo tengo que salvar a esta gente, a este pueblo, y hacerlos míos, hechura mía, hijos míos, por amor. Y entonces envió a su Hijo, para que Él, siendo perfecto, porque el Hijo era el Padre, acuérdense que eran Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son unos, Él se convirtió en un hombre, para que los hombres pudieran ser llamados hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa, hermanos. Qué cosa más tremenda. Para que pudiésemos tener vida eterna. Lo dice Efesios 2:1. Léalo en su casa, yo le doy los textos, ustedes lo leen porque yo no tengo más que una hora, ya se me está acabando el tiempo. Porque nosotros heredamos la maldición del pecado que trajo a la tierra, la desobediencia de Adán y Eva. Por eso Dios no ama la desobediencia. Dios no ama la desobediencia, porque la desobediencia lleva al hombre al pecado. Y solo el derramamiento de una sangre perfecta podía liberarnos de esa maldición que nos separó de Dios, nuestro Creador, nuestro papá, nuestro Abba. Por eso vino Jesús, porque Él tuvo que hacerse hombre siendo Dios y ofrecer su sangre por el perdón del pecado tuyo y del pecado mío. Mira a ver si tú puedes entender esto, te lo estoy diciendo en arroz y habichuela. Para nosotros, Él era nuestro Salvador y que el Padre nos pudiera aceptar nuevamente y aquella división se rompiera. Por eso dice que el templo, cuando Cristo murió y entregó su vida en la cruz, el templo se rasgó en dos. Había como una cortina en el templo que separaba a la gente, a los sacerdotes,
del lugar santísimo donde estaba allí el arca del pacto. Y allí no podía entrar nadie que no fuera un sacerdote experimentado en las cosas espirituales. Se tenía que preparar en ayuno, en oración, en ropas lavadas de una forma particular, porque no se podían poner cualquier cosa, tenían que ser unas ropas y unos atuendos que ellos se ponían de una forma particular. Y tenían que ir allí sin pecado, limpios, porque el sacerdote que se metiera después de esa cortina allá adentro, sin preparar, lo tenían que sacar muerto. ¿Saben? Le amarraban una cuerda, una soga en el tobillo, porque si el sacerdote pasaban horas y horas y horas y no salía, entonces ellos lo alaban por la soga, porque sabían que se había muerto. Miren cómo era esto. Esto no era cañiñe de mono, como decimos nosotros, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios que es real. Y esa cortina que había ahí, nadie la podía traspasar. Y era tan pesada que ni 100 hombres juntos podían levantarla hacia afuera. O sea, que para que el sacerdote entrara allá tenían que pasar trabajo, hermano, porque él tenía que pasar por un huequito, porque esa cortina era una cosa pesada. Y dice que cuando Jesús murió, esa cortina se rompió en dos y cayó en pedazos al piso. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! ¿Quién hubiese estado ahí para ver esa cosa tan preciosa e impresionante? Y dice que hubo terremoto. Y que cuando el terremoto comenzó a mover todas las piedras, todos los cimientos, también ese terremoto conmovió esa cortina pesada y la rompió y la destrozó. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen llamarse hijos de Dios. Mire, y yo no lo voy a seguir diciendo porque no voy a terminar, pero les voy a dar un detalle que es escalofriante. Y esto no es una historia de camino. Dice que cuando esto pasó, que cuando Jesús murió, se abrieron las tumbas y comenzaron los muertos a salir vivos, porque comenzaron a tener vida. Lo que estaba muerto tomó vida. Lo que estaba muerto tomó vida. Y así mismo es en tu vida. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados y no has aceptado a Cristo, ven a Cristo para que tomes vida. Dice la Biblia que comenzaron a caminar los muertos por Jerusalén y todo el mundo corría y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Si aquel fulano murió, otros muertos tocaron a la puerta de sus familiares para verlos, para saludarlos y para decirle, Cristo hizo posible mi vida. Vamos a volver a vivir. No teman, Cristo lo hizo. Hermanos, esto debe ser una cosa impresionante. Usted se imagina que usted que perdió su mamá o su papá o su tío en estos días, qué sé yo, un familiar, le toque la puerta y cuando usted abra la puerta esté él parado o ella parada ahí en la puerta. Debe ser impresionante. Mire, en cada latigazo que recibió había una enfermedad nuestra expuesta. ¿Usted lo sabía también? Los latigazos no fueron en vano. Fue la naturaleza de nuestras enfermedades expuestas en sus espaldas. En cada caída que tuvo estaban nuestras caídas expuestas, porque tú y yo caemos a cada rato, buscamos a Dios, tratamos de hacer las cosas bien y a veces caemos, pero dice la Biblia que Dios proveyó para eso también, para levantarnos en nuestras caídas. En cada gota de sangre estaban nuestros pecados, siendo limpiados por su sangre poderosa. Fue un sufrimiento que Él no merecía, porque Él era santo, Él era Dios. Ese era nuestro sufrimiento y esa deuda que teníamos tú y yo ante Dios, que nos salda en el momento
que sus labios pronunciaron, consumado es. Aleluya. Su médico auxiliar fue el Espíritu Santo. Estuvo allí cuando Jesús sanaba a tanta gente condenada por sus enfermedades. Lea el Nuevo Testamento. Ahí está toda la vida de Jesús, todos los milagros que Él hizo, todo está allí, hermanos. Allí estuvo Jesús, librando a aquella toda gente de enfermedades a través de su Santo Espíritu. Aquella gente estaba condenada a morir por esas enfermedades. ¿Cuál era la especialidad? Mire, hermanos, en una ocasión trajeron a Jesús a un joven que era poseído por demonios. Era sordo y era mudo. Lo echaban en el fuego, los demonios que tenía dentro. Los que no pudieron libertarlo fueron los discípulos. No pudieron. Se los trajeron para que ellos oraran por él. Oraron por él y no pudieron libertarlo. Así que lo refirieron directamente a Jesús. Hemos leído esto en la Biblia en alguna ocasión. Y cuando Jesús lo libertó, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido libertarlo. Y él les dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Tal parece que los discípulos no estaban muy preparados en el ayuno, ¿verdad? Y en la oración. Así nos pasa a nosotros. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios sin ayunar y sin orar. Hermano, si usted no ayuna y ora, es como el que va a un sitio hambriento y ve comida y no puede comer. Le duelen las tripas de hambre y no puede comer y no puede hacer nada porque no comió antes. Hermanos, asimismo, el ayuno y la oración es el alimento de nuestro espíritu para nosotros poder hacer las obras de Dios en esta tierra, porque Dios quiere que tú hagas las mismas obras que Él hacía y mayores obras que yo hice, ustedes harán, dice la palabra de Dios. Mira, hermanos, esto fue un caso imposible para los discípulos, pero posible para Jesús. Jesús prestaba sus servicios las 24 horas del día y su especialidad era el hacer milagros. El instrumento que usaba era la fe, la oración, porque él hablaba con su Padre. Él se comunicaba con su Padre a toda hora, en todo momento. A veces los discípulos estaban durmiendo en su casa y él estaba en una montaña hablando con su papá. Él no publicó libros, pero es el protagonista del libro más importante y más vendido sobre la faz de la tierra. La Biblia, si usted no tiene una, cómprese una, hermanos. Padre eterno, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Mira, hermanos, y en esta mañana, hoy celebramos que Él hizo posible nuestra resurrección. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, en esta hora, yo te invito a que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal en esta hora. Hermano que me estás escuchando, esta es la única cosa que tienes que hacer para entrar al reino de los cielos. Aceptar su sacrificio, orar, leer la Biblia y ser obediente a lo que Él te mande. Si Él te manda en tu iglesia donde tú sirves a tocar la guitarra, ¿por qué estás sentado sin tocar la guitarra? Si Él te manda a cantar en la iglesia donde tú sirves, ¿por qué no cantas? ¿Estás enchismado? ¿Estás enchismado con fulano y sutano? Ay, no voy a cantar nada. ¿Estás enchismado con el pastor o la pastora? Hermanos, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a hacer su voluntad y a pasar por encima de las ofensas para poder hacer su voluntad. Porque si miramos al hombre, nos perdemos. Pero si miramos a Cristo, entraremos al reino de los cielos. Repite conmigo ahora mismo.
Señor, hoy yo te entrego mi vida, te entrego mi pasado, te entrego mi futuro. Me arrepiento, díselo al Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y creo ahora mismo que tú me estás limpiando con tu sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias por resucitarme. Gracias por el perdón de mis pecados. Y gracias hoy por escribir mi nombre en el libro de la vida. Porque tú me vas a aceptar hoy como yo te acepto a ti. Te entrego mi vida pecaminosa hoy y acepto tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, yo siempre lo digo, esta es la oración más maravillosa que pudiste haber hecho. Aleluya, porque es la que te va a llevar al reino de los cielos el día que Dios te llame. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Mire lo que pasó en Santo Domingo. Esa gente se fue a pariciar, como decíamos antes nosotros los jóvenes. Vamos al party. Vamos a pasarla bien, a la rumba, dicen los dominicanos. Y se fueron a rumbear y se cayó el techo y se acabó todo. Tenemos que estar preparados. Y yo le voy a pedir a Michael, mi esposo, que traiga las peticiones hoy, porque tenemos tiempo para orar por tus peticiones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, bendecidos sean todos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Vamos a oración por salud para Orlando Vélez Quiles, por problemas en la columna vertebral y será operado pronto. También por salud para Bebo Acevedo, para Lucy Vega, para Yari Ramírez, para Liduvina Ortiz y Carlos Rodríguez, para Lilian Toledo, para Heriberto Acevedo, para Virginia Cordero, para Ivonne Santiago, para Sonia Soto, para Papo Crespo, para Blanca Crespo, Papo Castro, Blanca Crespo, Raúl Martínez Padre, de parte de Wilma. También tenemos aquí oración por Miriam Beltrán, un cumpleañito por ahí, para Luis Otulio Pagán. Amén. Sí, tenemos oración por salud para José Camacho y para su esposa, para Iber Mercado, por salud también para Shakira Rodríguez, para Ana Miriam Martínez y para Juan Sosa, todos por salud. Tenemos aquí oración por salud y protección para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Reyes Arocho Hijo, Amén. para Gloria Ichín, para Hilda Muñiz, para Elba Jiménez y Edith López, de parte de Sonia Medina. Amén. También para Carmen Arocho y Milton, y para Ramón Muñiz. También por aquí para María González por salud, para su hija Antonia Serrano y sus nietos, y para Juan y Cristina Arce, para el doctor Jorge Ballester, su esposa y su familia. Amén. Salud. También tenemos por aquí para Carlos Roca, para Vidal López y para Jaime y Pito Vélez, por salud. Y también tenemos por aquí oración por Anónimo, por paz espiritual y por salud mental. Hermanos, los bendecimos a todos, que pasen un excelente día y recuerden siempre que Dios es primero en nuestras vidas. Pon lo primero y Él te va a poner primero a ti también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. Bien. Ahora vamos a tener una oración. ¿Por a quién? ¿A quién? Ajá. Dime el nombre. El cumpleaños. Hay un cumpleaños. Estamos en vivo, hermano. Obdulio Pagán. ¿Qué? Luis Obdulio Pagán cumpleaños. Sí. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, también yo quiero incluir en las oraciones hoy a la familia de Blanca Pérez, una amiguita mía que murió.
ella no solamente era amiga mía, sino también compañera de trabajo en el Fondo del Seguro del Estado. Ella era enfermera graduada y murió en estos días. Así que vamos a orar por su familia. ¿Quién más? Sí, también estamos por aquí, orando para la familia Feliciano Vélez por pérdida de hijo. Feliciano Vélez por pérdida de un hijo. En Chicago y para enterrarlo acá en Puerto Rico. Y también salud y fortaleza para nuestro amigo Obdulio Molina, allá en Palmayana. Ok, Obdulio Molina, muy bien. Y Obdulio es el que cumple también otro Obdulio, ok, muy bien. Así que vamos a orar por todas estas peticiones para que Dios dé fortaleza, porque la pérdida de un ser querido es bien fuerte, hermano, porque nosotros no estamos diseñados para perder, sino para ganar. Y eso el Espíritu no lo acepta. Por eso es que se nos hace tan difícil las pérdidas. Así que vamos a orar para que Dios nos dé fortaleza, porque es lo único que podemos hacer. Amén. Vamos a cantar a Obdulio. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, bendiciones del cielo, querido Obdulio, y que seas feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Felicidades, Obdulio. Señor, tenemos delante de tu presencia un sinnúmero de peticiones de gente que necesita salud, peticiones de gente que necesita fortaleza por pérdidas de sus familiares, peticiones, Señor, por gente que tiene problemas y que todavía no saben cómo solucionarlas, peticiones de soledad. Muchos se sienten solos y no saben, Señor, que tú estás con ellos todos los días, y que cuando oramos sentimos tu presencia y sentimos tu cercanía, como si estuvieras andando con nosotros por la casa. Yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo de Dios, tú que eres maravilloso y eres hermoso, que tome las peticiones de cada uno, no importa lo que estén pidiendo, y las lleves al reino. Mishala banderesa cambaresta treble shikomare shiara samanai. Siketembele sare kembere lishikindere sekembere tenemene shiketendera blabash. Shakembere lebrebe shikaramare medisere tupere tenemene nishindere kembere dish. Y me shakatembere le kembalaisha. Hay una persona que está pidiendo por prosperidad económica. Está, como decimos nosotros, atrás y no avanza en cuanto a sus problemas económicos. Pero Dios te dice que viene un avance de prosperidad en tu casa, que va a venir de donde menos tú te lo puedes imaginar, y que Él va a llenar esa necesidad tuya. Y tú vas a saber que es Dios, porque no había manera, no había posibilidad, pero Dios lo hizo posible. Es lo que Dios tiene para ti hoy. Y quien estaba pidiendo por esta prosperidad económica, recíbalo hoy con fe, créalo y dele gracias al Señor por lo que ya está hecho, porque lo que Dios dice es porque ya está establecido, no es porque Él va a hacerlo, es porque ya está establecido, lo vas a ver y punto. En el nombre de Jesús, qué cosa más linda es el Señor. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice el Señor. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Y que bele brazo que prembere bedeshi que rembere de sara cumblesh. Ojalá frebere bere cumbare sakandere sukere cumbare sara kandere sukere meshe. Y te kendere sukere perendisha la kandeshe perenisha. Hay un hombre que dice, pero es que yo hice tal cosa, eso Dios no me lo va a perdonar nunca. Dios perdona todo después que tú te arrepientas de corazón. Todo, hermano, no importa lo que sea, Dios te limpia de ese pecado. Por más horrendo que tú pienses que pudo haber sido, Dios te perdona hoy. Y si tú hiciste la oración conmigo y le dijiste, Señor, perdóname por esto que hice, Señor, sácalo de mi corazón y de mi mente, Dios lo va a hacer. Y ahora vas a sentir el gozo, la paz que solamente el Espíritu Santo de Dios da cuando nos arrepentimos de corazón, sin importar lo que hemos hecho. Así que, hombre, no te preocupes. Ocúpate en orar. Cómprate una Biblia si no tienes. Lee la Biblia. Empieza por el Nuevo Testamento. ¿Por qué siempre le digo esto? Porque en el Nuevo Testamento es la vida de Jesús y todas las cosas que Él hizo. En el Viejo Testamento hay que tener un poquito más de conocimiento porque son todas las profecías que hacen todos estos hombres y todas las cosas que sucedieron antes de que Cristo viniera. Era el Padre el que tenía el comando en Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene el comando Jesús, y que vino a hacerlo por gracia y por misericordia a nosotros. Amén. Luego que tú leas el Nuevo Testamento y te entiendas que ya tú comprendes mejor lo que es el Evangelio de Jesucristo, puedes empezar entonces con el Antiguo Testamento, porque entonces lo vas a entender. Lo vas a entender. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo todo el tiempo, hermano. Lo único que en diferentes formas, en diferentes modalidades, pero es el mismo tema. La Biblia es Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos leído hoy un texto bíblico de Apocalipsis que habla acerca de Jesús. Así que no te preocupes por lo que ha pasado en tu vida. Dios te perdona. Aleluya. Y dile como yo le diría ahora mismo. No hay nadie como tú. Díselo al Señor. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello, tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello, tan hermoso. Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te proteja y que haga cumplir su palabra en tu vida. Y que esta semana sea una semana llena de gozo, de alegría, sabiendo que hemos resucitado en Cristo. Me despido de este programa, pero no de la presencia del Señor. Y nos encontramos en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.